al que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que se sienta en las alturas de los cielos y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, para levantar del polvo al pobre y al menesteroso levantarlo del muladar, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. A Él sea la gloria y la alabanza y la honra por todos los siglos. Amén. El cielo, Gloria a Dios, es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Cuál será la casa que le hemos de edificar? ¿Será que podemos construirle una casa de ladrillo o de piedra para que Él habite en ella? No. La Biblia nos dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuanto menos una casa hecha por manos humanas, por manos de hombre. Él es el eterno y habita la eternidad. El universo no lo puede contener. Por eso la Biblia dice que todas las naciones delante de Él son como una gota de agua que cae de una cubeta. Y si lo queremos comparar a Él, serán estimadas en menos de nada y de lo que no es. ¿Con qué compararemos a nuestro Dios eterno? ¿Y a quién lo haremos semejante? ¿Quién hay que se compare a Él? ¿En los cielos? ¿O en la tierra? ¿O debajo de la tierra? No hay nadie ni nada con que podamos comparar al eterno. Por eso la gloria solo es para Él, al creador de todo, el que amén, dijo y fue hecho. así es, El que mandó y existió. Él que hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible. La creación angelical que no la vemos con estos ojos, pero la creación que sí podemos ver, todo proviene de Él. Él lo hizo. amén, Por eso tú debes de darle la gloria al Eterno. En hebreo el Olam, el Dios eterno. Cuando tú empiezas a darle la gloria a Él y a su Hijo Jesús y a su Espíritu, vas en el camino, empiezas en el camino correcto. Quita de los tronos a los césares en tu vida. O sea, aquellos hombres y mujeres que levantas como en un trono para adorar y venerar. Es tiempo que la tierra y las naciones quiten a los césares de los tronos. Que quiten los tronos de su vida y que solo quede ahí el Eterno. amén, Para darle la gloria, la honra y la alabanza. así es, gloria a Dios. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22, de los versículos 23 al 33. Y si tienes ahí una Biblia, un Nuevo Testamento, lo puedes abrir allí. En la revisión Reina Valera del 60, que es una muy buena Biblia. O si tienes en casa una, ve hoy y ábrela. Indaga de la palabra del Dios vivo que nos da vida, que alumbra nuestro camino, alumbra nuestras tinieblas y nos muestra el camino hacia la vida eterna. Bien, allí dice así, Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, dice así, la palabra del Dios vivo. En aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y al fin de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será ya mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de entre los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se maravillaron de su doctrina. Bien, ¿quiénes eran estos saduceos que vinieron a preguntarle a Jesús sobre una pregunta sobre la resurrección? Pero era solo por ponerlo a prueba, porque la Biblia nos dice que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos eran una secta religiosa materialista que no creían en la resurrección ni en los ángeles. Ellos no creían que existían ángeles ni espíritus. No creían en cosas que la Biblia nos dice. Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos habían entendido que era porque no habían traído pan, pero luego entendieron que él no se refería de la levadura del pan, sino de la levadura en su doctrina, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque erraban en muchas cosas. Ahora el Señor les dijo, cuando le hicieron esta pregunta, solamente para ponerlo a prueba, sobre la resurrección que ni ellos creían. Entonces, ¿para qué le preguntan sobre la resurrección? Ellos no creían en la resurrección. Y el Señor les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, los saduceos ignoraban las Escrituras en ese sentido de la resurrección. No sé cómo ignoraban, porque la Biblia lo decía. Aunque el tema de la resurrección era un tema que solo en poquitos versículos lo encuentra en la Biblia, o sea, en las escrituras que ellos tenían en el Antiguo Testamento, pero sí hablaba de la resurrección. Isaías 26, el libro de Isaías, muy conocido entre ellos. No sé cómo no lo habían visto. Isaías capítulo 26, versículo 19, donde decía: tus muertos vivirán. Oye bien, tus muertos vivirán, decía claramente. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Lo decía claramente. ¿Cómo es que una secta como los saduceos no lo habían visto? Que lo decía claramente. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También lo decía claramente, que muchos de los que dormían en el polvo de la tierra serán despertados. Y en Isaías 25:8 nos habla que la muerte Dios la destruiría, que vendría el tiempo cuando Dios destruiría la muerte. Isaías 25:8 lo dice también claramente. Allí dice así: destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Pero ahí dice que destruiría la muerte, y eso lo está diciendo Dios. Oseas capítulo 13 versículo 14 también dice, hablando Dios dice a través del profeta Oseas, en el capítulo 13 versículo 14 dice: de la mano del Seol os redimiré, los libraré de la muerte. Y luego dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Sabe qué es el Seol? El Seol es la prisión de los muertos, una prisión una prisión temporal donde van a ser atormentados por demonios los que parten de este mundo sin Cristo y sin Dios. Van a ir allí al Seol, pero eso es una prisión, que esa prisión va a ser destruida en el día del juicio. El Seol, llamada el Seol o el Hades. Pero en Apocalipsis 20:14 dice que el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Ahí queda destruido el Seol, queda destruido el Hades, y ya no habrá más muerte, y se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Que dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 54, donde dice, lo puedes leer hasta el 56-57, donde dice: pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, luego dice, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, así es. Sí, nuestro precioso Salvador nos vestirá de inmortalidad, de incorrupción, y la muerte ya no será más. Dice la Biblia que Él vino a quitar la muerte. Según de Timoteo 1:10, lo puedes revisar allí. El cual quitó la muerte, hablando de Jesús, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Jesucristo sacó a luz la resurrección de entre los muertos, Amén. Gloria a Dios. la vida eterna, Amén. Amén. la inmortalidad para los que son de Él, para sus ovejas. Gloria a Dios. En aquel día cuando el postrer enemigo sea destruido. ¿Sabe cuál es el postrer enemigo, el último enemigo de Dios que será destruido? La muerte. Amén. 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oh, esto es buenas noticias para los que esperamos
la inmortalidad y la vida eterna. La muerte no será más. Amén, amén. Pero los saduceos ignoraban las escrituras. Mucha religiosidad, pero parece que no indagaban bien las escrituras, porque aunque no decía muchas escrituras respecto a la resurrección, sí lo hablaba la escritura en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y Dios les dice: erráis ignorando las escrituras. O sea, lo refirió a las escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos tampoco pensaban que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos. O sea, por eso no creían en la resurrección, porque pensaban que una vez vamos al hoyo, allá nos quedamos en el hoyo y cesamos de existir. Ignoraban el poder de Dios, que es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y esa era la fe de Abraham cuando él fue a sacrificar a Isaac, que Dios le había hecho. Que Dios le había hecho la promesa a Abraham, que en Isaac te será llamada descendencia. Y cuando él fue a ofrecer a Isaac, que Dios lo probó, Abraham creía que aunque muriera Isaac, Dios lo iba a volver a levantar de los muertos y que la promesa a él se iba a cumplir, porque Dios no podía mentir. Porque le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Por eso dice en el libro de Hebreos que él pensaba, Hebreos 11, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado le volvió a recibir. Dios no lo dejó cometer ese acto, Dios solo lo estaba probando. Pero la fe de Abraham era una fe que creía en el poder de Dios. Entonces los saduceos erraban ignorando las escrituras e ignorando también el poder de Dios. Por eso el Señor luego les dice: pero en cuanto a la resurrección de entre los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él lo dijo en presente cuando le habló a Moisés, Dios en la zarza. Ya Abraham y Jacob, Isaac se habían muerto hace tiempo. Pero él dijo cuando habló con Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo, oye bien, querido amigo, no dijo: yo era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como si ya estuvieran muertos. No dijo: yo soy el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos estaban vivos. Gloria a Dios. Vivos en la parte allá de los salvos, pero vivían. Oh, querido amigo, querida amiga que me escucha, pero hoy la humanidad también está en el mismo problema que los saduceos. ¿Por qué le digo esto? Porque yerran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se han extraviado, la humanidad se ha extraviado. ¿Por qué? Por ignorancia de las escrituras. Por eso este mundo está como está. Por eso vienen estos hombres que se dicen cabezas de una iglesia de millones, que yo creo que tú sabes, que le dicen al homosexual: todo está bien, Dios te hizo así, Dios te ama así. Porque esto es una ignorancia completa del Dios Santo y de las Escrituras. Así es. Por eso hoy el pecado se permite, el pecado se alcahueta,
Por eso el adúltero sigue adulterando, el fornicario sigue fornicando, el mentiroso sigue diciendo mentiras, los engañadores siguen engañando, el estafador sigue estafando, el mal hablado sigue diciendo vulgaridades, el borracho sigue emborrachándose, la prostituta sigue prostituyéndose, en fin. ¿Qué podemos decir? Esta humanidad ha caído, esta humanidad ha enfermado y no se va a volver a levantar. Dios va a tener que traer ya su juicio final, porque esta tierra no se va a volver a levantar. Ha caído, ha enfermado con la lepra del pecado. ¿Por qué? Por ignorancia de las Escrituras. Esa es podemos decirla, una de las razones principales. El hombre y la mujer se preocupan por leer el periódico, por leer revistas, por leer libros por ahí vanos, pero nunca coge la Biblia, la palabra del Dios viviente, para leerla. Ni sabe lo que está allí, ni sabe lo que está allí. Por eso este mundo está como está. ¿Por qué? Yerran ignorando las Escrituras. Hoy en día la humanidad piensa que solo es decir, yo creo en Dios, y con eso tiene el favor de Dios y la puerta abierta para el reino de los cielos cuando parta de este mundo. Y se están engañando a sí mismos. Lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, creyendo que con solo decir, Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos. Jesucristo lo dijo claramente, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia nos dice en Santiago 2:20, lo puedes revisar, que la fe sin obras es muerta. También nos dice en Santiago 2:26 que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin obras, la fe si no produce obediencia, la fe si no produce un caminar con Cristo en esta vida, la fe si no produce un sometimiento al Creador, es una fe muerta que no sirve para nada. Y el que profesa esta clase de fe está cometiendo el peor engaño, está engañando su alma. Puede tener religión. Mire, mi amado amigo y amiga, este mundo está lleno de religión, pero Caín tenía religión, y Caín era del maligno, y Caín se perdió. Caín tenía un corazón homicida, Caín tenía un corazón rencoroso, envidioso. Caín se perdió, pero tenía religión. Él venía a ofrecer a Dios el fruto de la tierra, pero Dios no le aceptó lo que Caín le traía. Es que Dios no quiere religión, Él quiere es una relación verdadera con Él, y una relación donde el que camina con Él, camina con el Dios viviente, haciendo lo recto, haciendo lo que es justo, no maltratando a su prójimo, no adulterando, no fornicando. Guarda sus pies de todo mal. Pero hoy la humanidad va en el camino de Caín, que nos lo advierte la Biblia. En Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Hoy la humanidad ha errado ignorando las Escrituras, porque piensan que solo es decir
Señor, Señor, y con eso tienen el favor de Dios ganado, y que con eso entonces Dios está obligado a recibirlos en su reino. Y no es así. El que hace lo malo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otros que piensan que son muy buenos y que el cielo se les va a abrir porque ellos no le hacen mal a nadie. Sí, y no miran el pecado que tienen. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero porque no leen la Biblia, ignoran su condición delante de Dios, que son ciegos espirituales, esclavos de corrupción y del pecado, y que las tinieblas le han cegado los ojos para que no vean su condición de pecadores, para venir a Cristo arrepentidos, para pedirle a Él perdón y comenzar una nueva vida. Pero eso pasa porque ignoran las Escrituras. Otros ignoran las Escrituras y piensan, los budistas están bien, los Hare Krishnas también, los musulmanes también. Piensan que todos los caminos van a Dios, que los hindús allá están bien. Sí, querido amigo, déjeme decirle, están bien, pero bien perdidos. Han perdido el camino porque ignoran las Escrituras del Dios del cielo, que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Por eso esta religión que viene sobre la tierra, una religión universal que va a querer congregar a todas las religiones, no importa lo que creamos, todos vamos a Dios, es una farsa. Porque el cristiano no puede vender la verdad. El cristiano no puede cambiar la verdad de Dios por la mentira. No puede aceptar que el budismo va a Dios, ni el hinduismo, ni los musulmanes. No pueden aceptar la mentira del diablo, porque la Biblia nos dice que para ir al Padre solo hay un camino, y es su Hijo Jesucristo. Pero todas estas mentiras y engaños han invadido la humanidad. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Las Escrituras que nos muestran el camino de salvación. Y termino con esto, querido amigo. Deja ya de ignorar las Escrituras. Si tú no abres la Biblia, empiézala a abrir. Cerciórate que vas en el camino de la vida. Apártate de los ídolos, porque los ídolos nada son. Deja de adorar a Pedro, a María y al que sea, solo rinde tu adoración a Dios, porque la idolatría es un pecado que te va a llevar al infierno. Y se lo digo es por tu bien, querido amigo. No, luego no puedas decir que nadie te lo dijo, porque hoy se te dice, tú adoras a alguien que no sea Dios, vas camino al infierno. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, los idólatras serán echados al lago de fuego y de azufre. Así es de que dejes de creer las mentiras que te han echado desde tu niñez. Deja de dejarte llevar por los ídolos del mundo, por muñecos que no ven ni entienden, que si se caen se parten y no tienen poder ni de arreglarse ellos mismos. Hoy encuentra el camino a la vida, que es Jesucristo, el que te quiere perdonar, el que te quiere salvar, el que te quiere abrir los ojos, el que te quiere alumbrar con su palabra, para que dejes de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Si quieres entregar tu vida a Cristo hoy, es el día de salvación. Gloria a Dios. Ahorita lo puedes hacer, el Señor te ve
Solo en Él está el perdón. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Solo en Él tenemos la reconciliación con Dios y el regalo de la vida eterna. Amén, así es. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, ora conmigo. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Dios no miente. Su Espíritu está aquí. Entonces invócale para salvación. Arrebata tu salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Si lo quieres hacer, repite esta oración conmigo, pero dísela al Señor. Pero es necesario que la hables, porque la Biblia dice en Romanos claramente, con mi boca yo le confieso para salvación, o sea, le proclamo audiblemente, esto quiere decir audiblemente. Con mi corazón yo creo, pero dice, pero con mi boca le confieso para salvación. Si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti. Que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que soy un pecador Reconozco que soy un pecador. y que necesito de ti. Y que necesito de ti. Que sin ti no voy a entrar en tu reino. Que sin ti no voy a entrar en tu reino. Que tú eres el Salvador del Que mundo. tú eres el Salvador del mundo. Abre hoy mis ojos Abre hoy mis ojos para no ignorar más para no tu ignorar palabra. más tu palabra. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del y que Calvario. derramaste tu sangre, Que derramaste tu sangre, como dice la Escritura, como dice la Escritura, para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para y siempre. que vives para siempre. Ahora yo me arrepiento, Señor. Ahora yo me arrepiento, Señor. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero andar contigo. Quiero andar contigo. Perdóname todos mis pecados. Perdóname todos mis pecados. Hoy yo te recibo como mi Señor, Hoy yo te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi como libertador, mi libertador, como mi Salvador como mi Salvador y como mi y Redentor. como mi Redentor. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la y vida. salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida estén operando en mi vida. y someto mi vida Someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme para rescatar de este presente siglo malo, este presente siglo, para rescatarme para rescatar de las tinieblas, de las tinieblas, para darme tu salvación, para darme tu salvación, tu perdón tu perdón y el regalo de vida y el eterna regalo de vida eterna en tu Hijo Jesucristo. en tu Hijo Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi vida. santifícame Santifícame. y dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por tu salvación en Cristo por Jesús. tu salvación en Cristo Jesús. Y en su nombre Y en su nombre te doy gracias. te doy gracias. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana y hazte bautizar en las aguas. Obedece al mandamiento del Señor. Él dijo en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo es un paso esencial y es obediencia a Cristo. Y es después que uno ha creído, se ha arrepentido y ha sometido su vida a Cristo. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con un pastor y dile que te quieres bautizar en las aguas y que Dios te bendiga.